Hermanos, vamos a continuar con la serie sobre la vida después de la muerte, que iniciamos la semana pasada hablando de que todos vamos a morir algún día, en algún momento. Hoy vamos al tema número 2 de esta serie y el tema de hoy es ¿qué sucede a la hora de morir? ¿Qué sucede a la hora de morir? Yo no sé cuántos se han preguntado esto. ¿Qué sucede a la hora de que una persona muere? En este caso, hermanos, yo creo que esta es una de las mayores interrogantes que existe en el ser humano, ya que nadie tiene bien claro qué sucede exactamente a la hora de morir una persona. No hay claridad en esto. Solamente hemos escuchado a algunas personas con experiencias que han muerto por algunos segundos, en donde afirman que vieron una luz. No sé cuántos han oído eso. Otros afirman que vieron un túnel. Otros que vieron un lugar muy hermoso. E inclusive hay algunos que afirman que fueron al infierno. Y otros que afirman que fueron al cielo, en donde vieron cosas y personas. No sé cuántos han oído eso, que vieron cosas y vieron personas. Ahora, hermanos, lo interesante de todo esto, de estas personas que afirman haber visto todas estas cosas, aunque no podemos negar sus experiencias, porque son experiencias que ellos cuentan, experiencias personales, hermanos, lo interesante es que ninguna de esas experiencias concuerdan entre ellas. O sea, uno dice una cosa, otro dice otra cosa, y tampoco la mayoría de estas afirmaciones o experiencias tampoco, hermanos, concuerdan con la palabra de Dios. Tampoco concuerdan con la palabra de Dios. Y es que ninguna experiencia, óigame en esto, iglesia, ninguna experiencia puede estar por encima de la palabra de Dios. Ninguna experiencia puede estar por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la máxima autoridad que Dios nos ha dejado para saber lo que Él quiere revelarnos a través de este libro, la palabra de Dios. Una experiencia no puede estar por encima de. Ahora, vea lo que dice la palabra en relación a esto. Vamos a ver Hebreos 9:27. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice la palabra: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hermanos, la Biblia es clara y dice que el hombre muere y después el juicio. El hombre muere y después el juicio. O sea, eso es lo que Dios ha establecido en este caso. Ahora, yo quiero que veamos, hermanos, porque la Biblia nos muestra, por ejemplo, de alguien que tenía 4 días de muerto y resucitó. El Señor lo hizo resucitar. Y el Lázaro. Veamos lo que la palabra muestra ahí un momento interesantemente. San Juan capítulo 11, verso 39. Dice en el versículo 39, y dijo Jesús, quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. O sea, tenía 4 días, ya olía mal Lázaro en este caso. Ahora, veamos lo que dice la palabra ahí mismo en el verso 43 al 44 del capítulo 11. Dice así, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Estaba muerto 4 días. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Ahora, hermanos, es interesante porque Jesús resucita a Lázaro después de 4 días de estar muerto, de oler mal. Pero hermanos, es interesante que la Biblia no registra, no se habla nada de qué dijo Lázaro.
después de que resucitó. Y estuvo 4 días muerto. O sea, podríamos decir que ese estuvo bien muerto de todo el cuerpo, ¿verdad? No como estos que tienen experiencias de segundos y dicen que ven cosas, porque Lázaro estuvo 4 días muerto y la Biblia no registra, no dice que Lázaro vino a decir que había visto, a contar algo del otro lado. No dice nada la Biblia sobre esto. Ahora vamos a ver qué dice otro pasaje. Vamos a ver 2 Corintios 12, del 1 al 4. Dice la palabra en 2 Corintios 12, del 1 al 4, dice: ciertamente, aquí está hablando el apóstol Pablo, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Aquí Pablo está hablando de él, pero como hablando de otra persona, pero está hablando de él, es para hablar sobre él mismo. Versículo 3: y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. O sea, él no sabe si él fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, arrebatado al tercer cielo. Dice, versículo 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, o sea, palabras difíciles de explicar, difíciles de poder hablarlas. Dice que no le es dado al hombre expresar. Ahora, hermanos, esto es interesante porque Pablo, a pesar de haber escrito la mayoría del Nuevo Testamento, Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo, fue un hombre que Dios usó para escribir prácticamente un 90% del Nuevo Testamento, 85, 90%. Hermanos, Pablo ahora está hablando que él fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso. Pero él dice que él no escribió nada de lo que él vio ahí. Y él estuvo ahí. Dice que él fue arrebatado. Él dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, pero fui llevado por el Señor al paraíso. Y vi cosas y oí palabras, pero difíciles de explicar, y él no habló ni escribió nada de eso. ¿Cuántos creen que eso es interesante? Hermanos, porque hoy hay muchas personas, otra vez devolviéndome, que van y tienen unos segundos de muerte y dicen que ven un montón de cosas. Inclusive he escuchado a uno que dio testimonio y él dijo que él fue al infierno y que el infierno tenía cuerpo humano. No sé cuántos han escuchado ese. Que tenía cuerpo humano, que las partes del infierno, y que dependiendo del pecado así ahí estaban, pero la Biblia no habla nada de esto. No concuerda con la palabra de Dios. No podemos negar su experiencia, pero de acuerdo a la luz de la palabra, yo no puedo creer algo que la Biblia no me enseña, porque este es el fundamento de nuestra fe, es la palabra, no lo que alguien diga. Recuerden a Pablo diciendo que si aún él o un ángel del cielo anunciaba algo diferente al evangelio, a la palabra, no tenían por qué creerle. Y lo dice Pablo, y dice Pablo, aún nosotros mismos, dice Pablo. Entonces es interesante, porque Pablo, a pesar de haber ido al tercer cielo, al paraíso como él lo describe, él no habla nada de lo que él vio ahí, a pesar de todo lo que él escribe del Nuevo Testamento. Otro pasaje, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 10, versículo 4. Hermanos, en Apocalipsis capítulo 10, versículo 4, está hablando el apóstol Juan. Recuerden, hermanos, que el apóstol Juan le es dada la revelación de Apocalipsis, que es la última revelación de Dios para el hombre, y inclusive por eso Apocalipsis termina diciendo: hay de aquel que le quite y hay de aquel que le ponga a esta profecía, entendiéndose que ahí terminó toda la revelación de Dios. Nadie puede agregarle y nadie puede quitarle a lo que ya Dios ha determinado y enseñado en su palabra.
Pero a pesar de esto, hermanos, es interesante, antes de leerlo, de que cuando Juan está escribiendo Apocalipsis, usted va a encontrar muchas veces donde el ángel que está hablando con Juan le dice: escribe estas cosas, escribe estas cosas, escribe estas cosas, de todo lo que a él se le está revelando en este caso. Pero, hermanos, llega un momento interesantemente donde se le prohíbe escribir lo que escuchó de 7 truenos allá en esta revelación. Vamos a ver Apocalipsis 10:4, dice: y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, porque él todo lo estaba escribiendo. Pero oí una voz del cielo que me decía: sella las palabras de los 7 truenos, sella las cosas de los 7 truenos que han dicho, y no las escribas. Es interesante. Dios mismo le prohíbe a Juan escribir ciertas cosas de lo que él escuchó. Hermanos, y entonces, ¿cómo es que hoy tantas personas afirman cosas en relación de cuando mueren, que ven, que fueron, cuando a estos hombres grandes de Dios, que Dios los utilizó, más bien se les prohibió escribir algunas cosas que podríamos decir no son de nuestra incumbencia, de que Dios dijo: esto yo no quiero que ustedes lo sepan? La palabra dice en Deuteronomio que las cosas reveladas, hermanos, son para nosotros, y las no reveladas le pertenecen a Dios. O sea, Dios es el que determina y el que sabe. Porque, hermanos, muchas de estas personas que dicen que han visto cosas, hacen libros, sacan discos para vender, hermanos, y al final se convierte en un negocio. Es más, hay gente que dice que vio allá a un papa, y que vieron a Michael Jackson y que no sé qué. Hermanos, pero la Biblia, que eso lo vamos a ver ahorita, la Biblia no enseña de alguna manera una persona todavía que esté en el juicio final, porque tiene que haber juicio final. Y ellos dicen que están en el infierno. Bueno, en el infierno no pueden estar, porque tiene que haber un juicio, y el juicio no ha llegado todavía. Tiene que haber un juicio donde sean condenados, en este caso. Ahora, para hablar de este tema, hermanos, de qué sucede a la hora de morir, la Biblia no muestra nada claro. Óigame en esto, la Biblia no muestra nada claro. La única referencia bíblica que tenemos es la historia del rico y Lázaro, que cuenta Jesús en Lucas 16. Ahora, hermanos, vamos a ver qué nos enseña la palabra con esta historia que está en Lucas 16, que contó Jesús. Historia que para algunos es solamente una parábola. Algunos dicen: esto no se puede tomar como referencia porque es solamente una parábola. Pero, hermanos, aunque esto sea una parábola, las parábolas se tomaban de algo cotidiano y real. Usted va a leer todas las parábolas, y todas las parábolas tienen que ver con algo que era cotidiano y era real. O sea, no era ciencia ficción, no era un invento. Era algo real, cotidiano, y muchos dicen que por ser una parábola no se puede tomar. Ahora, interesantemente también, aunque sea una parábola como les dije, hermanos, aquí Jesús utiliza el nombre de una persona. Habla de una persona en este caso. Y no se dan en las parábolas nombres de personas, solo se cuenta una historia. Aquí Jesús no solamente está contando una historia, sino que Él está hablando de un hombre que se llama Lázaro. Ahora, este Lázaro no es el mismo Lázaro que Jesús resucitó después de 4 días, para que tengamos eso claro. No es el mismo Lázaro. Es otro llamado igualmente Lázaro. Ahora, pero veamos, hermanos, ¿qué nos muestra esta historia? Vamos a ver Lucas capítulo 16 del 19 al 31. Dice la palabra, en Lucas 16 del 19 hasta el 31 dice así: había un hombre rico
que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían a la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, oíganlos. Y él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Wow. Hermanos, qué historia cuenta nuestro Señor Jesucristo acá. Y yo quiero que hablemos un poquito de esta historia, de lo que nos deja mostrar el texto en este caso. Hermanos, y es que aquí vemos que ambos murieron. Ya lo hablábamos la semana pasada, todos vamos a morir. Ambos mueren, y la muerte, hermanos, no tiene color, edad, tamaño, posición económica o social. Simplemente murió tanto el pobre, el mendigo, como el rico. Entonces aquí vemos que ambos murieron, pero a diferencia de Lázaro, con la diferencia de que Lázaro, dice la palabra, fue llevado por ángeles al seno de Abraham, mientras que el rico solamente dice que fue sepultado. Hermanos, con esto podríamos decir que existe una diferencia a la hora de que muere una persona, ya que según el pasaje, unas personas serán llevadas por ángeles, como el caso de Lázaro. La Biblia dice que Lázaro fue llevado por ángeles. Eso dice la palabra. Ahora, a la luz de esto, algunas personas afirman que los no creyentes entonces no son llevados entonces por demonios. Porque si Lázaro fue llevado por ángeles, el rico, dicen ellos, muy probablemente entonces fue llevado por demonios. Pero el pasaje no lo dice. El pasaje no lo dice. Y una regla de la hermenéutica es: no interprete lo que la Biblia no interpreta. Hermanos, sí podemos decir con toda seguridad de que hay una diferencia cuando mueren las personas, porque algunos, según el texto, serán llevados por ángeles. Ahora, yo deseo ser llevado por ángeles a la hora de morir. El otro simplemente dice: murió y fue sepultado, como no hay memoria de él. Pero aquel hombre mendigo fue llevado por ángeles. Eso dice la palabra. Entonces sí debe haber alguna diferencia a la hora de que alguien muere. Es más, yo me acuerdo, he escuchado personas, me acuerdo de un hermano que murió en Cristo, y él decía que habían ángeles esperándolo. Él decía eso.
Igual, esa era la experiencia de lo que él decía. Yo no sé cuántos se acuerdan acá de este hermano, que él murió de cáncer y él decía que él veía ángeles que le estaban esperando. Ahora, la palabra sí muestra eso, que hubieron ángeles que llevaron, en este caso, al mendigo, pero no dice nada en relación al rico. Ahora, por otro lado, se nos dice que Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Y en ese seno de Abraham también se le conoce como el regazo de Abraham. El seno de Abraham es el regazo de Abraham. O sea, es como, ¿cómo le explico esto? Como cuando ustedes han visto las películas, cuando está muriendo la novia de los protagonistas principales y él agarra a la novia en su regazo. Más o menos eso era el seno de Abraham. Era en el regazo de Abraham. Él lo tenía ahí. En este caso, cuando muere Lázaro, fue llevado al seno de Abraham o regazo de Abraham. Dice que para los judíos era sinónimo, oigan esto, de un lugar de honor en el paraíso. O sea, para el pueblo judío, cuando ellos hablaban del seno de Abraham, era un lugar de honor en el paraíso, como se lo prometió Jesús al ladrón arrepentido en la cruz. Y él le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese paraíso para ellos era sinónimo de ese regazo, seno de Abraham en este caso. Hermanos, pero el rico no fue llevado al seno de Abraham. La Biblia dice que el rico fue llevado al Hades. El rico llega al Hades, en donde según el pensamiento judío era el lugar donde permanecían los muertos en espera del juicio. El Hades, lugar de los muertos, eso significa Hades, el lugar de los muertos. Y según el pensamiento judío, ahí iban las personas que morían sin Dios, en este caso podríamos decir sin Cristo. Ellos iban al Hades, al lugar de los muertos. Este lugar llamado Hades, hermanos, era un lugar de tormento, como el rico lo afirma. Era un lugar de tormento, o sea, no era un lugar placentero, era un lugar de tormento en este caso, como lo afirma el rico. Y es que esto que confirma el rico también lo dijo Jesús, porque Jesús dijo: donde será el lloro y el crujir de dientes. Donde será el lloro y el crujir de dientes, dijo Jesús. Este lugar de tormento, hermanos, se podría comparar, como para poner una similitud para que ustedes me entiendan, cuando alguien muere, según este texto, de donde fue llevado Lázaro, el rico, en este caso, se podría comparar con lo que hoy se conoce como prisión preventiva. Ustedes han visto que cuando agarran a alguien, lo meten en prisión y le dan prisión preventiva. En este caso, prisión preventiva, en donde la persona, sin tener una sentencia firme todavía, ya está experimentando las consecuencias aún antes del juicio, en donde puede ser declarado culpable. Una persona, cuando la agarran y la llevan y le dan prisión preventiva, ya empieza a experimentar ahí el sufrimiento, ahí el dolor, aunque todavía no ha venido el juicio, no ha sido declarado culpable, pero ya está experimentando sufrimiento, ya está experimentando cosas. Bueno, según el texto, el rico fue llevado al Hades y él empezó a experimentar tormento, aunque todavía no había llegado el juicio. Porque la Biblia dice que todos tenemos que compadecer ante el tribunal de Cristo, donde ahí se va a dar una sentencia. En este caso, ¿me están siguiendo, iglesia? Amén. Ok. Es tal, hermanos, el tormento que el rico suplica pidiendo misericordia,
y que envíe a Lázaro para que moje al menos la punta de su dedo en agua para que se refresque su lengua. Imagínense nada más entonces cómo puede ser el tormento. Hermanos, nosotros estamos experimentando gran calor. Inclusive oía una noticia en México, está muriendo gente, ha muerto gente en una parte de México porque es insoportable el calor y han muerto. Hermanos, si eso no es nada comparado, ahora nosotros generalmente la mayoría andan su botellita de agua para saciar su sed. Pero aquí este hombre que está en tormento está pidiendo que a lo menos mojen la punta del dedo en agua para que le refresque su lengua. Para que tengan una idea en este caso. A lo cual, hermanos, es interesante la respuesta de Abraham es que no hay posibilidad para esto, ya que no se puede pasar de un lugar a otro. O sea que hay una división a la hora de la muerte de los que van al seno de Abraham y los que van al Hades. No se puede pasar de un lugar a otro, y en donde más bien le recuerda que en la vida él disfrutó de bienes, mientras que Lázaro de males. Y ahora es todo lo contrario. Hermanos, y es interesante porque dice que este sufrió de males. Ahora, leyendo el texto, dice que el hombre tenía llagas, que era un pollocero, era un hombre, un mendigo. Pero hermanos, cuando vemos la palabra de Dios, la palabra nos habla de que la iglesia debe ser perseguida y la iglesia debe sufrir males. ¿Saben cuál es el problema de la iglesia? Que la iglesia hoy no entiende esto, de que el cristiano está llamado para sufrir. La Biblia dice, Pablo habla que Dios no solamente nos ha concedido que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. También, como leíamos la semana pasada, por eso Jesús, cuando se dé el tribunal de Cristo, cuando se dé el juicio a las naciones, Él hablaba de que estuve desnudo, estuve hambriento, estuve en la cárcel y me visitáis. Eso está hablando de quebranto, está hablando, hermanos, de pasar situaciones difíciles. Nosotros hoy tenemos el privilegio y la bendición de poder congregarnos en este lugar, hermanos, y ya ni nos apedrean el techo tan siquiera. Pero hay hermanos, hay personas que todavía hoy en día, hermanos, están sufriendo persecución y los matan por causa de Cristo, por causa del Evangelio. El cristiano debe de sufrir porque a veces la iglesia, hermanos, pasa algo, tiene un problema familiar, tiene un problema económico, tiene un problema en el trabajo y ya no quiere congregarse, ya no quiere buscar al Señor, ya no quiere seguirle. ¿Será que no hemos entendido el evangelio? Porque hemos escuchado tanto esa falacia de los falsos evangelios, de que usted viene a Cristo para parar de sufrir, para que te vaya bien en todo, que lo creemos, hermano. Eso no es verdad. Hay que sufrir por causa del evangelio, por causa de Cristo, pero teniendo la seguridad de nuestra salvación en Cristo, que es nuestro galardón. Amén. Hermanos, el rico estaba en un lugar de tormento por una llama, mientras que Lázaro en un lugar de privilegio, en el regazo de Abraham. Si había una gran diferencia del lugar donde estaba el uno del otro luego de la muerte. Hermanos, por otro lado, no podemos pasar por alto en esta historia que el rico tenía conciencia. Óigame en esto. El rico tenía conciencia y noción de dónde estaba, ya que él pide a Abraham para que envíe a alguien a su familia acá en la tierra. Para que envíe a alguien a su familia, a sus hermanos, para que les testifique, o sea, para que les hable sobre este lugar de tormento en llamas. Hermanos, y de ahí yo quiero decirle de cuántas veces, hermanos, cuando se predica el evangelio, hermanos, se le habla a la gente de que hay condenación, de que hay infierno. Hermanos, y a pesar de los años, o al pasar los años, cada vez, hermanos, este mensaje es menos creído.
Y no solamente menos creído, sino menos anunciado. Ya la gente no quiere creer que hay condenación, que hay infierno. Y por otro lado, los que predican hoy, los predicadores del evangelio, lo único que hacen es hablar todo terrenal, de prosperidad, de bendición acá, cuando la Biblia es clara y la Biblia también habla de condenación. Y por eso debe haber arrepentimiento. Este hombre, estando allá en el Hades, él tiene conciencia y él se acuerda que tiene familia. Y él les dice, por favor envía a alguien para que les testifique, para que les digas que existe este lugar de condenación, este lugar de tormento, para que les hables. Ahora veamos cuál fue la respuesta de Abraham a esta petición que hace este hombre rico. A lo cual la respuesta de Abraham es clara. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea, que la única oportunidad que tenían sus familiares en este mundo, en esta tierra, que no habían muerto, era atender y escuchar a aquellos que predicaban las escrituras, ya que recordemos, todas las escrituras nos muestran a Cristo, el único y suficiente Salvador para el hombre. Porque desde el Antiguo Testamento, hermanos, todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Toda la palabra de Dios, hermanos, el centro de esta palabra es Cristo. El Señor Jesucristo. Y esa fue la respuesta de Abraham. Ahí tienen quien les predique. Hermanos, que hoy lamentablemente también la iglesia, hermanos, se está metiendo tanto en lo que es el mundo que se ha olvidado de la gran comisión, predicar el evangelio, llevar la palabra, hermanos, ya nadie predica. Porque déjeme decirle que no solamente yo debo predicar como pastor, yo debo predicarle a la iglesia y de hecho debo predicarle a los no creyentes. Pero hermano, usted también como creyente debe predicarle a otros. Antes era muy normal en los buses que alguien se subiera y oír a alguien, y yo no sé cuántos tal vez le dijo, oh, viejo más majadero, ¿por qué no se callará? Pero era muy normal escuchar a alguien, no sé si se acuerdan en la parada, en un bus, o nos sentábamos a la par de alguien y ese alguien empezaba a hablarle de Cristo en el bus. Hermanos, hoy ya nadie predica. Y como dice la palabra, y si no las piedras hablarán, antes las piedras hablaban, habían piedras pintadas, donde decía Cristo viene, arrepiéntete, Jesús es el Señor, solo en Él hay salvación. Ya nada de eso vemos, ni escuchamos tampoco. Porque hoy la gente que va a estas cruzadas que hacen hoy los famosos predicadores es solamente para dos cosas, para ser sano y para enriquecerse. Pero no para mostrar el evangelio, esperando que el hombre se arrepienta y se vuelva a Cristo y le muestre una gran verdad. Hay infierno, hay condenación eterna, pero hermanos, también hay una gran noticia para esto. Hay salvación en Cristo. Hay salvación en Cristo. Y eso es lo que la palabra nos muestra en San Juan 3, del 16 al 19. Yo sé que usted ha escuchado mucho esta palabra, hermano. La iglesia se la sabe. La sabemos de memoria, pero déjeme decirte algo, hermano. Esto no es de que usted se sepa esto de memoria. Es realmente usted ha creído en Cristo como Señor y Salvador de su vida. Usted realmente ha entendido que en Cristo hay salvación para usted. Ha entendido que en Él hay perdón de pecados si tú te arrepientes y te vuelves a Él de todo tu corazón. Porque eso es lo que dice San Juan 3, del 16 al 19. Dice así la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, oigan ese 18, no es condenado. Pero el que no cree, oigan esa palabra, hermano, está hablando en un tiempo, hermano, no pasado, no presente, no futuro, sino un tiempo presente. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, la luz es Cristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Hermanos, el hombre no quiere volverse a Dios. El hombre quiere seguir en su pecado. Para el hombre le es más fácil creer que se murió y ahí terminó todo. Para el hombre le es más fácil decir la vida es esta y hay que vivirla ahora y vivir la vida loca. Sin pensar en que un día va a morir y que un día solamente va a tener dos lugares donde ir según la palabra, o el seno de Abraham o el Hades, un lugar de tormento. Eso es claro en la palabra de Dios. Y bien claro, creo yo. Hermanos, si es interesante, dice, pero el rico, sabiendo que nadie atendería ni escucharía a la predicación de la palabra, como sucede hasta el día de hoy, le dice que si alguien fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Si alguien se levanta entre los muertos, se van a arrepentir, van a creer. Hermanos, a lo cual la respuesta de Abraham es bien clara. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco escucharán o atenderán para arrepentirse, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Hermanos, aunque alguien se levante de los muertos, la gente no cree. Y para muestra un botón, ¿cuántos creen ustedes que vieron aquel milagro extraordinario de Jesús levantando a Lázaro después de 4 días de muerto? Y esto no es el único que Jesús resucitó de entre los muertos. También la Biblia habla de la historia de una mujer que iba a enterrar a su único hijo. Y lo llevaba en el féretro y ahí Jesús lo resucita. Hermanos, pero aunque alguien se levante de entre los muertos, la gente no se va a arrepentir por eso. Y de ahí, hermanos, volviendo al principio, hoy muchos escriben libros, sacan CDs, bueno, cuando existía el CD por lo menos, para sacar todas las historias de que el cielo, yo fui al cielo y era así, yo fui al infierno y era así. Hermanos, haciendo negocio y a veces hasta metiéndole miedo a la gente. Déjeme decirte esto en el amor de Cristo, hermano. Nadie se convierte o se arrepiente por miedo, porque el miedo se pasa. Y usted lo ve cuando alguien está, hermanos, enfermo en un hospital, hermano, y la gente llega y ore por mí, si Dios me sana de aquí, Dios me levanta, yo voy a servirle, yo voy a buscarle, ay, por favor oren por mí. Ahí se hace el ser más espiritual del mundo, porque tiene miedo a morirse. Pero resulta y sucede que si Dios le hace el milagro y no se murió y salió vivito y coleando, como decimos nosotros, hermanos, no le dura 15 días. Y otra vez vuelve a lo mismo. Y ya se le olvidó, ya no tiene miedo de que se va a morir. ¿Estoy o no estoy diciendo la verdad? Esa es la realidad del hombre. El hombre no se va a volver a Cristo por miedo. El hombre debe volverse a Cristo por escuchar el evangelio de salvación. No por miedo. Hermanos, porque hay personas que lo que hacen es meterle miedo a la gente. No debemos de hablar, hermanos, es de la salvación que Cristo promete. De hecho, decirles, hay condenación si rechazas a Cristo y al evangelio, pero hay oportunidad de salvación si estás con vida. Mientras haya vida, hay esperanza. Hermanos,
Y es que solo por medio de la predicación del Evangelio es que el hombre podrá ser salvo y arrepentirse de su pecado al volverse a Cristo en arrepentimiento y fe, como lo muestra la misma palabra. Oiga lo que dice 1 Corintios 1:21. Dice la palabra, hablando el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:21, dice: pues ya que en la sabiduría de Dios, oigan esto hermanos, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, o sea, propia sabiduría humana. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanos, la única forma en que el hombre sea salvo es atendiendo la locura de la predicación. Eso es lo que le dijo Abraham al rico. Ahí tienen a los que predican. Que su familia escuche a los que predican. Hermanos, de ahí que usted y yo debemos de llevar el mensaje, la palabra de salvación a otros para que sean salvos. Y si ellos rechazan ese mensaje, no es tu problema, es problema de ellos. Pero tú debes de hablarle el mensaje. Porque no sabemos a quiénes Dios va a llamar para arrepentimiento, para salvación, si no les predicamos. No sabemos a quiénes Dios está llamando y a quién Dios ha escogido para salvación. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Yo debo solamente predicar el Evangelio, como lo dice también Pablo en Romanos capítulo 1, versículos del 16 al 17. Dice el apóstol Pablo, bien conocida también esta palabra, dice Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de ¿quién? Poder de Dios, iglesia, es este Evangelio, es poder de Dios, dice Pablo, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea, a todos por igual. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, no podemos avergonzarnos del Evangelio. Tenemos que seguir predicando el Evangelio. Eso es lo que deberíamos dedicarnos hoy la iglesia. A predicar el Evangelio, no como hoy que uno escucha, como ven a una conferencia para hacer crecer tu negocio, para hacer prosperar tus finanzas. Hermanos, eso es antibíblico. Y eso están llenas hoy las iglesias. Cómo poder hacer crecer tu negocio, cómo hacer dinero, cómo puedes salir de deudas. Hermanos, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Este rico tenía de todo, pero fue llevado al Hades. El mendigo llamado Lázaro no tenía nada, pero fue llevado al seno de Abraham. La vida del hombre no consiste en lo que tenemos, iglesia. No consiste en eso. Y el Evangelio no consiste en eso tampoco. El Evangelio es para salvación del hombre, porque el hombre es pecador y necesita a Cristo para su salvación. Ahora, hermanos, de acuerdo a lo que hemos estudiado en este pasaje y a la pregunta ¿qué sucede a la hora de morir?, podríamos concluir con esto. 1. Que a la hora de morir una persona va a ir a uno de dos lugares. A uno de dos lugares. A un lugar de tormento, como fue el rico, o a un lugar de reposo, como fue Lázaro. O sea, se va a ir a algún lugar. Se va a ir a algún lugar. Hermanos, y si esto es así, de que se va a algún lugar de estos dos lugares, esto dejaría nula la creencia que tienen algunas personas que afirman que cuando una persona muere, ahí se acabó todo. Porque va a ir a uno de dos lugares, según la palabra. De que ahí se acabó todo. Ya que sí hay vida después de la muerte entonces. Y de ahí esta serie, la vida después de la muerte.
Por otro lado, también dejaría nula la falsa creencia de lo que hoy llaman purgatorio. Quedaría nula también, porque eso se ha enseñado muchos años y hay gente que lo cree, y de ahí cuando alguien muere empiezan a hacerle rezos y misas para sacarlo del purgatorio. La Biblia es clara, solo va a uno de los dos lugares, no hay un lugar intermedio. Y muchos creen eso. Esto deja nula esa falsa creencia. Ahora, por otro lado también nos deja ver lo que hemos estudiado, que nadie puede, óigame en esto, nadie puede después de muerto volver a la vida, de no ser que Cristo lo resucite, como hay casos en la Escritura, ya que eso no traería ningún resultado en cuanto a la salvación del hombre, aunque alguien se levante entre los muertos. Jesús se levantó entre los muertos, y eso es lo que anunciamos y la gente no cree. Lázaro se levantó entre los muertos y no por eso creyeron en Cristo. Muchos de los que seguían a Jesús al final y estuvieron ahí gritaban: crucifícale, crucifícale. Hermanos, si es que la Biblia es clara y está establecido, como ya lo leímos, para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Hermanos, y tercero, de lo que nos deja ver esta historia en la pregunta de qué pasa a la hora de morir, es que la única oportunidad que tiene el hombre para su salvación es, estando en vida, hermanos, la única solución es que se arrepienta y se vuelva a Cristo. Ya que una vez muerto, no hay nada que hacer. La única posibilidad que el hombre tiene para salvación es en vida y no en muerte. Ya muerto no hay nada que hacer. Pero si alguien está con vida todavía y le podemos mostrar el Evangelio, hágalo, esperando de que sea movido a arrepentimiento y a fe para su salvación. Hermanos, y para ir terminando, les digo esto: no sé cuántos han escuchado el dicho que todo tiene solución menos la muerte. No sé cuántos han escuchado ese dicho, muy famoso. Todo tiene solución menos la muerte. Bueno, según nos muestra la palabra, la solución para la muerte es Cristo. Hay solución para la muerte y es Cristo. Esa es la solución para el hombre, es Cristo. Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, hermano, te hago la pregunta: no importa cuánto tiempo tengas de decir que eres evangélico, yo te pregunto hoy, ¿estás preparado para morir? ¿Te has vuelto a Cristo de verdad en arrepentimiento y fe? Si no lo has hecho, yo te pido de todo mi corazón en esta mañana que te arrepientas hoy de tu pecado y te vuelvas a Cristo. En Él hay salvación para tu vida, para que el día en que tú mueras seas llevado por ángeles al seno de Abraham y no a un lugar de tormento, porque Cristo nos promete salvación y vida eterna. No importa cuánto tiempo tengas de estar en una iglesia evangélica, si tú no te has arrepentido y te has vuelto a Cristo de verdad, no eres salvo. La salvación no está en una religión, en una iglesia. La salvación está en Cristo. Él murió en la cruz por tus pecados. Él derramó la sangre por ti para que tú seas salvo, si tú te arrepientes de tu pecado y te vuelves a Él. Amén, iglesia. Señor, queremos darte gracias en esta mañana. Señor, gracias porque hemos estudiado tu palabra, tu hermosa palabra que nos muestra
Señor, ¿qué sucede cuando una persona muere, Señor? Hemos entendido por medio de tu palabra de que algo va a suceder. Ya que según esta historia que tú nos muestras, Señor, de estas dos personas, del rico y Lázaro, uno fue llevado a un lugar de tormento, pero el otro a un lugar de gozo, de paz, que era el seno, se conoce como el seno de Abraham. Señor, queremos ser llevados por ángeles a ese lugar, pero entendiendo que primero necesitamos volvernos a Cristo en arrepentimiento y fe. Ayúdanos, Señor, a terminar la carrera de la fe, hasta llegar a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, como enseña tu palabra. Seguir confiando y creyendo, Señor, en ti, entendiendo que un día, Señor, que muramos, vamos a tener la seguridad de nuestra salvación en Cristo. Y si hay alguien que todavía no lo tiene, Señor, yo te pido que a través de tu Espíritu Santo, de tu palabra, el Evangelio, tú puedas alcanzar y llevar a estas personas, si no te conocen, al arrepentimiento y a la fe en ti para su salvación. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.